¿Tienes la palabra? Muchas gracias, Fernando. Yo pensé siempre que hiciera mi presentación a alguien de Úbeda, porque verdaderamente podría contrastar bien, ya que lo mío con Úbeda es 5 años, como bien todos sabéis, y ahora estos meses de encuentro, que son impactantes, pero no suficiente como para, en fin, entender bien lo que es Úbeda. Yo solamente me considero un enamorado de Úbeda. Cuando vinimos aquí la primera vez, con 9 o 10 años, nos trajeron los jesuitas en un camión, como correspondía entonces, a hacer gimnasia, una tabla de gimnasia en honor del ministro Ruiz Jiménez, debería ser 50 o 51 por ahí, y yo traía ya unos prejuicios sobre Úbeda. En mi pueblo normalmente se oía hablar cuando existía algún acontecimiento de tipo salud grave, pues que se le había llevado a fulanito de tal a Úbeda a que lo atendiera, lo operara Corzo, don Julio Corzo. Y eso era mi referencia de Úbeda, que esto había algo milagroso aquí y todo el mundo salía adelante. Eso se hacía en el Hospital de Santiago. Y tenía yo también otra referencia del Hospital de Santiago, que es que mi abuelo me contaba que cuando se construyó el hospital, sin darme muchas más datos, pues que la autoridad competente, una vez que estuvo construido, dijo: Hospital de 4 torres, hospital de pobres, una sentencia. Y eso nunca he sabido bien, no he llegado a conocer la veracidad de aquella leyenda. Pero la verdad es que yo venía con esos dos prejuicios, el de mi abuelo con el Hospital de Santiago y luego los milagros que se producían de salud en el Hospital de Santiago. Era suficiente como para discurrir por el Real, ir al cine y luego acabar en la plaza de Santa María, allí extasiados con aquellas piedras que no entendíamos de su historia ni nada conocíamos, pero quedábamos extasiados porque Úbeda es monumental. Yo no sé si las ciudades tienen espíritu. Ahora he conocido que sí, y Úbeda lo tiene. ¿Y quién era? Pues ha sido Ube, lo mismo que en Zaragoza, que es otra ciudad mía en la que vivimos hace 40 años, pues naturalmente también estoy enamorado de ella. Y he notado que tiene su espíritu, que es Zara. Y Ube y Zara se ven cada 100 años, y cada 100 años celebran un congreso y hacen balance las ciudades de cómo les ha ido ese siglo. Y en esta ocasión, pues dio la casualidad que en la asamblea que celebraron en el año 2000, pues Ricardo y yo tomamos contacto con estos espíritus y estuvimos, nos abrieron el canal de comunicación y pudimos ver todo lo que se decían, todo lo que se contaba. Y lo hemos llevado a este libro con mayor o menor acierto, pero es todo pura inspiración de esas dos señoras guapísimas, Ube y Zara. Quiero agradecer a todos los presentes la asistencia para este acto dentro del programa de actos de los encuentros anuales en este año, el 75 aniversario de la SAFA. Quiero agradecer a la dirección de este centro que nos haya permitido, nos haya dejado este marco del aula magna para un acto cultural como es este. Agradecer a Fernando Sánchez Resa, que no vaciló ni un microsegundo a la hora de cuando yo le dije que presentara el libro, a don Bernardo, que representa pues el afecto, nada más. Don Bernardo es cariño y afecto siempre. Quiero también agradecer a mis compañeros que me han gestionado, me han ayudado un montón en todo esto. Luis y Paco, a Eduardo Jiménez y a Paco Bordez especialmente, que ha dejado unos dibujos suyos para ponerlos aquí de los palacios de Zaragoza, que son una maravilla. Le dan, he dicho de Úbeda, es que claro, ya comprendéis, uno no sabe, no los nervios, es que
Zaragoza la tiene siempre dentro y lo mismo Úbeda. Pues Paco Bordet, ya veréis cuando leáis el libro, me dejó sus dibujos y creo que le dan valor al libro. Muchas gracias, Paco Bordet. Bien, ahora os quiero sintetizar en unos minutos para no cansaros, para que conozcáis, porque conocéis menos de Zaragoza, y los detalles de Úbeda, que ya Fernando se ha cuidado de destacar, pero que los vemos en algunos gráficos. En primer lugar, antes de salirnos de esta diapositiva a la portada, yo me voy a poner de pie. Si no me oís, me levantáis la mano, y entonces me agarro al micrófono y así lo. Cuando yo estaba dibujando en el centro de mayores al que voy, que os lo recomiendo a todos, donde hay actividades culturales, estaba dibujando eso, que luego lo puse en una portada de Amalgama. Me vinieron varias compañeras y me decían, ahí va, eso es el pilar. ¿Por qué? Porque la perfección tiene sus leyes, se va ahí la imagen, y es el parecido del Salvador con el Salvador de Zaragoza, que es la Catedral del Aseo de San Salvador. Pues es que es bastante parecido, excepto la desproporción que esta torre es más alta respecto del Salvador. Pero todos me decían, esto es el pilar. Vale, pues un primer parecido. Así que luego pues, pensé, digo, bueno, pues dibujaré una plaza del Pilar y que sea esa la portada. Aquí tenemos las dos ciudades, situadas a unos 600 kilómetros una de otra. En principio, pues no tienen por qué parecerse mucho. Esta está en tierras bajas del Ebro a 200 metros, esta en el comienzo de la cuenca del Guadalquivir, Úbeda, con 700 y pico metros de altura, pero de momento no entremos más. Tienen sus vientos. Zaragoza tiene un viento característico que es el cierzo. Y el cierzo, sencillamente, yo lo vivo, lo he constatado, cabreo. Porque los vientos tienen sus influencias. Hay vientos de Empordà, las tramontanas, pues que tienen sus efectos cuando llegan. Úbeda no lo he encontrado, lo he preguntado alguna vez y no tiene ningún viento característico. Primera curiosidad. Las poblaciones de estas dos ciudades, de Úbeda y Zaragoza, desde en el año 1000, para no irnos más atrás, pues son muy parecidas en población. Estamos en pleno califato, ya a punto de derrumbarse el califato de Córdoba. ¿Quién es la ciudad española más hegemónica, más grande? El ombligo del mundo, el centro del mundo, Córdoba, con 450.000. Población que no se va a conseguir ya en los siglos posteriores en ninguna de las ciudades. Pero podéis ver Úbeda y Zaragoza cómo van evolucionando, y en 1800, un poco antes de la Guerra de la Independencia, Úbeda está en 18.000 y Zaragoza está en 40.000 aproximadamente. Pero es que tras la Guerra de la Independencia, Zaragoza se queda en la mitad, se queda en 20.000, porque fue una masacre todo aquello. Luego, a mediados del 19, sobre 1860, el ferrocarril de Barcelona a Zaragoza, que se hace antes que el de Madrid a Zaragoza, pues ese ferrocarril empieza, una vez que la línea está instalada, Zaragoza empieza a crecer, pero ya casi exponencialmente. Hoy Zaragoza es 40 únicas, pero empieza ahí justo en la segunda mitad del siglo XIX, 1860 y tanto, con la aparición del ferrocarril. Y como Zaragoza está en ese cuadrilátero económico de Vascongadas, Cataluña, Valencia, Madrid, pues se beneficia de su situación geográfica, cosa que Úbeda no ha podido gozar de su situación geográfica a los efectos económicos y de desarrollo que hoy interpretamos. Tiene otras ventajas, como estar rodeada de olivares, pero carece de las cosas. La siguiente.
Ahora de Zaragoza, en especial, la siguiente. ¿Cuáles han sido las edades de Zaragoza? O sea, muy resumido. El perímetro urbano es ese grande y Zaragoza empezó aquí. Un capricho del emperador César Augusto, que debía haber sido concejal de urbanismo más que emperador, porque le gustaba urbanizar. Era muy urbanizador. Se trazó esta ciudad típica romana, ahora lo veremos, cardo, menos y las 4 puertas. Esa fue la primera época de Zaragoza durante muchos siglos. Ahí estuvo en lo que hoy ocupan unos 20.000 habitantes, con murallas romanas de 5 metros de ancho, o sea, auténticas murallas romanas. Durante los primeros siglos X al XIII, XII, XIII, se fue ocupando este área, que era casi el doble que la anterior, ya con los árabes, etc. Y ya un típico medieval, siglo XIV-XV, se empezó a hacer esta muralla de calidad. Y Zaragoza ha permanecido hasta la Guerra de la Independencia en este área, 3. Es que no ha crecido, o sea, casi nada. Ya es en 1940, en la posguerra, cuando se inician barrios, y hoy al final del siglo XX pues ha sido el gran boom y Zaragoza ha crecido de una manera desmesurada. ¿Perdón? ¿Quiénes han sido los dueños de Zaragoza a lo largo de la historia? Pues se inicia con la cultura ibera, los iberos, lo mismo. Zaragoza y Úbeda son iguales en ese sentido cultural con los iberos. Allá el neolítico empiezan, en fin, eso hay muchísimas cosas por ver. Los romanos la toman. Algunos sabéis que se produce aquí en la Segunda Guerra Púnica el enfrentamiento en Baécula, en Santo Tomé, y ahí Cornelio Escipión gana a los cartagineses, finalmente los expulsa. Desde entonces empieza la romanización de Úbeda la Nueva, porque anteriormente Úbeda la Vieja, que estamos en Zaragoza, perdón. Es que comprenderéis que tanto tiempo con estas dos señoras, pues uno se pasa de con mucha facilidad. Bien, pues entonces decía que César Augusta es fundada por el emperador, por los romanos, en el siglo XIV. Después vienen visigodos, esto está mal, 507, y la ocupación árabe se produce en el 713, 2 años después que Úbeda. Ahí pasamos por todas el califato, emirato, califato de los omeyas, después viene la invasión almorávide, pero en tiempos de los almorávides, en 1118, Zaragoza es conquistada por Alfonso el Batallador. No es que no pasan los almohades, no pasan por Zaragoza. 100 años más antes que Úbeda, Zaragoza siguen los árabes, los colones y los romanos en geografía han sido costeños o han sido dueños de Zaragoza a lo largo de la historia. Zaragoza tiene una virtud de ese estilo, y los romanos entre los ríos, el gran río Ebro, pero es que tiene este río importante el Jalón, Buena y Gállego, que viene de los Pirineos. Los romanos se asentaron aquí, junto al Ebro, en un campamento militar, y posteriormente hicieron una colonia celsa, porque era rica en alabastro. Y aquí tenían minas de sal. Perdonad, tenía que haberlo pagado. Acabo diciendo que los romanos se asentaron por el alabastro, por el agua, y aquí había un importante yacimiento de sal. Hoy se extraen cada día 400 toneladas de sal, una mina interior. El trazado romano, con las 4 puertas a los 4 puntos cardinales, y
actualmente ruinas del teatro romano en Zaragoza y las murallas. Fue afectada lógicamente tanto Úbeda como Zaragoza, estamos en Zaragoza, por las calzadas, la red de calzadas romanas. De manera que ahí eran todas las comunicaciones de Zaragoza, y aquí se ve en el fondo el mapa de carreteras de los romanos, el mapa de las calzadas que, como veis, cubría toda la península. Esto ya es en el tiempo en que Zaragoza es tomada por los cristianos. Aquí casi la población continúa en la ciudad romana y hay ya pequeños arrabales. Aquí son las aljamas judías. Nosotros vivimos aquí aproximadamente, yo todos los días me voy a esta aljama a comprar el pan de horno de leña de Sierra. Los mozárabes estaban aquí arrinconados, y estos otros arrabales, concretamente, que sería ahora el centro de Zaragoza, la Plaza de España, prácticamente, estaba ocupada por los yemeníes, porque los árabes tenían tres etnias muy diferenciadas: los andalusíes, los yemeníes y los eslavos. La primera coincidencia entre Zaragoza y Úbeda, importante. En 1118 es cuando ha tomado Alfonso el Batallador de Zaragoza, y a pesar de que quiere retener a los árabes, estos se marchan. ¿Por qué? Porque sabían que iban a ser ciudadanos de segunda. Entonces, al marcharse, dejan despoblada el reino, dejan poblada Zaragoza y sus alrededores, y entonces un rey sin pobladores ni es rey, ni es rey de ningún reino, nada. Entonces hace un viaje, organiza una expedición a Granada, porque está en contacto con los mozárabes de Granada, y hay una doble intención en ese viaje: tratar de liberarlos. Podría haber la reconquista, a ver si esto hubiese sido positivo, pues la reconquista se habría acelerado muchísimo, y además de tratar de liberar a los mozárabes, llevarse gente para arriba, para poblar Zaragoza. Y así fue. De manera que esto sucedió en 1125, estuvieron 6 meses por aquí, alguna batallita, alguna cosa, bajaron 20.000 y volvieron más de 60.000. Ahí fueron gentes de toda esta zona, mozárabes, a repoblar Zaragoza. No están censados, yo no los he podido ver, pero nubetenses de la época fueron a Zaragoza. Y cuando yo se lo cuento a los zaragozanos, ¿es posible? Pues sí, es posible que vuestros antecesores fuesen andaluces. La situación de Zaragoza dividida en parroquias, porque las parroquias eran no en el concepto que tiene ahora, que es más función religiosa y los sacramentos, la administración de los sacramentos, entonces eran como distritos de la ciudad. Se organizaban la recaudación de impuestos, las llamadas filas, y todo se administraba allí. Pues en 1375, a final del 14, tiene Zaragoza 11 parroquias, lo mismo que Úbeda, como veremos, y las dos más importantes son San Pablo y Santa María, Zaragoza. San Pablo y Santa María de Zaragoza eran las más pobladas en Zaragoza. ¿Sí? Por fin, Zaragoza, toda su trayectoria del reino de Aragón, toda la trayectoria del reino de Aragón, se resuelve con 20 reyes. El primero, Ramiro, hijo del Navarro, el rey de Navarra, y acabamos con Fernando II, Fernando el Católico. Es el último rey considerado de Aragón, porque después viene esa unificación, que no es tal, pero ahí se acaba la dinastía de los reyes de Aragón. Y ahora pasamos a Úbeda. Espero no deciros muchas cosas de Zaragoza. Adelante. El término municipal de Úbeda, pues, que tiene esta irregularidad, se traza de norte a sur, y luego esta franja más allá
las cifras vosotros las conocéis más o menos, pero ahora mismo hay 13.000 hogares, que era la forma en que se medía en la Edad Media la población, por fuegos, o por hogares, o por familias. Ahora mismo Úbeda tiene 13.000 hogares, 13.000 viviendas. La situación de Úbeda en la antigüedad, ¿por qué es atractiva? Pues es atractiva porque tiene las minas de Cástulo y de hemos visto después, de Centenillo, toda esta zona minera de mucha plata en esa época, y ese es el principal atractivo para la zona. Y luego los yacimientos de sal. Ahora, en estos días que hemos estado, mis compañeros de curso y yo hemos estado en Fuente del Roble, pues había por ahí un folleto y resulta que están explotando ahora mismo unas salinas en una pedanía de Baeza, las escuelas. Es decir, que por aquí en toda esta zona el agua, hay aguas salobres ricas en sal y por tanto se han explotado siempre. En aquella época era Quesada, Entosa, Toya, Real de Becerro. Entonces, la sal, lo mismo que sucedía en Zaragoza, la sal, los metales atraen a la gente aquí. Y Úbeda, aunque no tiene ella directamente nada, sí que se convierte en proveedor de los vecinos, porque los mineros no van a tener huerta también. El minero, pues baja la mina, sube y ya está cansado. Alguien le tiene que solucionar la alimentación. Y eso parece que empieza a hacerlo Úbeda desde muy temprano, desde muy pronto. Pero antes de la ciudad de Úbeda, establecida aquí en el Cerro del Alcázar, existía una ciudad ibera, Itiraca, que es conocida después, y le ponen nombre los romanos, de Salaria, como ciudad, como colonia romana, y esa está abajo en el río Guadalquivir, frente al Jandorilla, está esta importante ciudad. Pero Úbeda nace, a pesar de esta ciudad, nace quizá con toda la organización, haciendo de proveedor de los vecinos, o sea, con trabajo, de ganado, de cereales, de aceite, etc. ¿Verdad? Los dueños de Úbeda han sido los mismos. Primero la ciudad de Biut, que hasta mediados del siglo XIX había ahí una torre que hoy sus piedras serían oro, porque fue derribada a mediados del XIX. La Bétula Nueva la tomaron los romanos en el 208, después visigodos, y todo el periplo de los árabes, que la llevaron primero Expedete, después Ubadat al-Arab. El primero que se fija en Úbeda con intensidad es Abderramán II, y ordena el amurallamiento. Eso tiene una ventaja para Úbeda, una ciudad protegida y tal, pero también un inconveniente, que ya es objeto de deseo para los contrarios. Así que una vez metido por un lado, luego un problema. Va pasando por todas las etapas de los árabes, y hay aquí, en 1147, justo cuando entran los almohades, como la cuarta invasión árabe que se produce en la península, pues Úbeda está en poder de un reyezuelo almorávide que tiene Jaén, Córdoba, Úbeda, Baeza, toda esta región es suya, y entonces pide colaboración, hace un pacto con Fernando VII de Castilla para que le proteja Úbeda y le retenga a los almohades. Y entonces durante 10 años Úbeda es cristiana, de esa manera. Finalmente los almohades, y después pasamos ya a los castellanos-leoneses. Se hacen con Úbeda, Fernando III en 1233, a partir de ahí Austria-Borgoña, República, etc. Los tamaños de Úbeda, las edades de Úbeda. Este es el comienzo en el Cerro del Alcázar, todo lo que es ahora la plaza de Santa María hacia el sur. La segunda será la medieval, el área medieval. En el libro se quedan en las áreas, y os recuerdo ahora
cantidades. Esta será la segunda, que estará sí, siglo XIV, XV. La tercera ya la llevamos hacia el XIX, y la cuarta área de Úbeda, que es todo el recinto urbanístico, que es la Úbeda actual. La 4 es la actual, pero esta fue la primera. Úbeda, como se fortificó, pues claro, no está carente de puertas. Aquí hay registradas hasta 23 puertas. En el primer recinto del Alcázar, en el medieval, la mayoría las conocéis, y luego otras puertas que se hicieron hacia el siglo XIX, ya con tapial, cerrando calles, etc. ¿Por qué? Porque entonces en esa época ya había que protegerse de bandoleros. Adelante. Aquí nos vamos volvemos a los romanos, la época romana, y Úbeda por Salaria antes que Úbeda. Salaria, lo que hemos visto, que está abajo del río, entra en toda la red de calzadas romanas. Y ahí están sus enlaces, el más natural para salir de los productos, porque Úbeda se va convirtiendo y va creciendo a medida que se hace proveedor del imperio romano, proveedor de las legiones, etcétera, etcétera. Y los productos, el aceite, los cereales, tal, salen hacia Cartago Nova, hacia Cartagena. Su salida natural, y ahí están todos los enlaces, Baja, etc. Esta es una recreación, pues, ensoñada de la Úbeda del siglo XII. Dilo bien tuya. Bien, pero digo ensoñada porque a mí me lo habrá dicho Ubi. Pero ya me pongo a dudar porque Ubi me ha dicho que había salido como la calle del Real. Y entonces, pues, en fin, yo ya dudo de lo que controlo o no controlo. Sería Úbeda en el siglo XII, antes de que fuera naturalmente destruida por Alfonso VIII en la batalla Navas y Úbeda. Antes de eso. O sea, en pleno, digamos, ya en las segundas taifas de los almorávides y tal, esa sería la Úbeda con la muralla medieval. Adelante. Aquí tenemos el tránsito de Úbeda mora a cristiana, porque se produjeron 3 épocas de taifas. Primeras taifas que se producen cuando el califato de Córdoba estaba vivo. Ya se empieza la segregación en taifas, lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Lo mismo, lo de siempre. Y a continuación de eso, pues reaccionan almorávides, alguien llama, dice, a ver, que vengan aquí los monjes guerreros, que vengan ortodoxos y que metan a esta gente en cintura, porque esto se ha degradado. La gente, los moros de aquella época, los betenses de aquella época, son moros. Y están bebiendo en las tabernas, el vino corre por el suelo, los cerdos van por las calles, eso hay que regenerarlo. Y vienen, ha leído un pasaje, trata de los almorávides, a poner en orden a los betenses. Venían a poner al orden a todo el mundo. Y tras el imperio almorávide, pues viene el almohade y ya en 1232 pasa Úbeda, 33, perdón, pasa Úbeda a ser cristiano. Los reyes de Castilla que ha dependido Úbeda. Úbeda siempre ha sido de reyes, y luego ciudad de realengo, que hace Fernando III, pero es que la mentalidad, para entender la mentalidad de Úbeda a la hora de tomar decisiones, pues hay que pensar que siempre ha sido Dios y rey. Son los referentes que los ubetenses tienen hacia arriba. Cuando le proponen una cosa distinta, pues naturalmente se desquician un poco, se desconciertan. No es fácil, después de tirarse muchos siglos pensando en el rey, pues no es fácil cambiar. Los castellanos leoneses, es decir, los gallegos leoneses y los castellanos se vieron unidos en este tiempo, después tuvieron un tiempo de separación,
Y finalmente se unifican de nuevo los dos reinos con Fernando III, que este es el conquistador. Hizo aquí la conquista de Úbeda, fue sencilla, entre comillas, un asedio de 7 meses, lo mismo que había sucedido en Zaragoza, porque parece que el comportamiento de los ejércitos cristianos en la hora de la reconquista, cuando tenían algo seguro, evitaban la sangre a toda costa. Y 7 meses de asedio, y a los 7 meses pues, la fruta cae madura y se entrega, se produce la rendición. Pero aquí también se marcharon, la mayoría de la población árabe se marchó hacia Granada, se refugiaron en Granada, y quedó Úbeda despoblada. Y por tanto hubo que repoblarla con gente del norte, gente de Zaragoza, de León, de Palencia, de Asturias, de Galicia, etcétera, etcétera. Por eso, en alguna ocasión, yo escribí un artículo en Amalgama que se titulaba "Los andaluces somos gentes del norte", porque lo mismo que sucedió en Úbeda sucedió en Córdoba y en Sevilla. Todo lo que se conquista en esta época de Fernando III, en el siglo XIII, todo queda despoblado, se van refugiando en Granada. Y por tanto, hay que repoblarlo con gente del norte. De manera que muchos de vosotros sois del norte, no sois andaluces. Sí, sí, claro. Aquí está la distribución de las parroquias. Todas están dentro, excepto San Millán y San Juan Bautista. Pero más tarde, ya en el siglo XV, en el siglo XVI, se inician las construcciones de San Isidoro y San Nicolás. Y empieza Zaragoza, Úbeda, empieza a expandirse extramuros. Estas son las dos parroquias que inician, en pleno siglo XVI, empieza la expansión extramuros de Úbeda. Al final, sobre 1580, lo que ya decayó, lo mismo que ha sucedido ahora. La burbuja se pinchó y ya el frenesí constructivo se vino abajo. Úbeda quedó reducida a 17.000 habitantes aproximadamente. Son las 11 parroquias, Santa María y San Pablo. Allí era San Pablo y Santa María, aquí Santa María y San Pablo. Y viene ya la reunificación de los reinos. Aquí están los reyes últimos de Aragón. Este es el padre de Fernando el Católico, los últimos reyes de Castilla, Enrique IV. Ya conocéis toda la leyenda, las aventuras de la Beltraneja, de Don Beltrán de la Cueva, que tuvo muchos honores, tentó mucho poder con Enrique IV e Isabel. Pero Fernando e Isabel naturalmente tienen que ceder los derechos del reino a Juana, su hija, pero Juana, de algún tipo de perturbación, porque como bien sabéis, que se ha recordado ahora últimamente la serie, es Carlos I, el que disputa o se encuentra con ese problema de continuidad del reino. ¿Qué hacen los aragoneses? Los aragoneses no quieren jurar a un rey extranjero, rodeado de extranjeros, y los castellanos 3/4 de lo mismo. Se producen ese tipo de reacción con los comuneros de Castilla, o otras cosas que hay en Valencia, y los aragoneses tampoco quieren a este rey. Al final se pasan 7 meses negociando en Zaragoza, el rey, en 1518, y ¿quién lleva esas negociaciones? Un ubetense, Francisco de los Cobos, que es el hombre fuerte de esta época, del siglo XVI, el que hace Úbeda para siempre. La Úbeda que hoy tenemos y la proyección que va tomando en el turismo y todo eso, la industria que se nos viene para el futuro, es Francisco de los Cobos, que es amigo además del rey, porque fue paje, me parece, que en la corte de Juana la Roja,
y después lo mandaron a Flandes directamente para ir preparando al rey para que conociese mejor España. Otra coincidencia fuerte entre Zaragoza y Úbeda. El siglo XVI, eso que comentaba antes, recitado como burbuja renacentista, se da en ambas ciudades, pero con distinta gente. En Zaragoza es una ciudad donde concurren comerciantes, banqueros, judíos, es decir, alta burguesía, aristocracia, mientras que Úbeda es todavía, como es de realengo, es nobleza. La nobleza son los que mandan. Aquí en el siglo XVI, esa burbuja renacentista que he dicho tiene mayor trascendencia porque es que este hombre de los Cobos es el gran introductor en España, en Andalucía, de los vientos renacentistas en cuanto al arte, la arquitectura, de pintura y todo lo que había en aquella época. Y como se va haciendo el tiempo largo, yo no os doy más detalles porque aquí suceden todas esas cosas. Ya Fernando ha citado algunas de ellas y ya no os canso más porque va siendo tarde. Pasa al siguiente. En la Guerra de la Independencia damos un salto grande. Zaragoza es famoso en todo el mundo por la oposición que le hizo el ejército de Napoleón, que se lo hizo a lo largo de casi un año en dos ocasiones distintas. En los meses de junio y julio de un año y en los de enero y febrero del siguiente. Dos sitios, el primer sitio, el segundo sitio. 2 meses de lucha en ambos, hasta que quedó destrozada. En cambio, Úbeda estuvo sometida al ejército francés, pero más como despensa. Cada 2 por 3, cuando necesitaban habituallamiento, venían aquí y obligaban a que les dieran dinero y tal, y hubo bastantes luchas y murió gente y tal, pero nada comparable a Zaragoza. Y aquí estuvieron ocupando 3 años. Y nos vamos ya al final. La restauración borbónica empieza con Alfonso XIII, el siglo anterior, pasa en 1902, ocupa el trono. Sabéis luego que vino la dictadura de Primo de Rivera, porque aquí ya se empiezan a producir desórdenes no controlados desde dentro, sino también desde fuera, aquello insostenible. Viene después la Segunda República, 4 años, guerra civil, franquismo, que lo hemos conocido todos, montanerismo, que también. De esto nos acordamos muchos de aquí, de las castillas de racionamiento, nos habíamos quedado sin nada. Pero Franco, que no debería tener muchos proyectos, en 1953 los americanos lo salvan, porque consideran España una plaza importante geoestratégicamente, y como estaban iniciando la Guerra Fría, se fijan en nosotros y empiezan a formar el primer acuerdo se firma el primer acuerdo de las bases, de instalar Rota, tal, Zaragoza, el oleoducto, etcétera, etcétera, y eso nos saca de la situación que estábamos en un pozo, sin salida ninguna. Y nos metemos ya en el siglo XX, que es el siglo de la gran aceleración, la exponencial en la que estamos ahora y que a nosotros nos produce vértigo. Se inician con los primeros automóviles, aunque el 600 es el 57 y tal, pero en fin, los primeros automóviles y los primeros aviones a principios del siglo. La radio en los años 20 y 30 revolucionó también nuestras vidas. Nos acordamos todos de la radio, la función que tenía la radio en nuestras casas. En 1947 se descubre el transistor. De ahí hasta ahora, eso es la locura. No hay quien lo controle ya. La televisión como fenómeno ha manejado nuestras vidas, es decir, ya eso no hace falta que yo lo diga. Pero vienen las técnicas de información y comunicación, y eso, pues ya todos lo conocéis mejor que yo, nos ha llevado ya a una situación que es vértigo total. Por lo menos nosotros, que arrancábamos de las alpargatas, ahora mismo no entendemos lo que está pasando. Y
siguiente no te nada. Y nada más, muchas gracias. Os quiero hacer un ruego y un deseo. El ruego, que el año que... A ver, este año tenemos 75 aniversario. Yo lo que he pretendido con esto es hacer un pequeño homenaje a Úbeda, el cariño que le tengo a Úbeda, como todos los que no sois ubetenses, pero habéis pasado por aquí, por esta casa, sentís algo así. Entonces yo el ruego que os hago es que a ver si se nos ocurre entre los antiguos alumnos hacerle un homenaje a Úbeda con una copla. Una copla, tenemos poetas, tenemos músicos, es momento de sacar al último sultán de Úbeda aquí, que se pasó el resto de los años llorando en Granada. Si le hacemos algo parecido a lo que hicieron los Puntos, me parece que se llamaba aquel conjunto con Boabdil, ¿sabes? Y Boabdil llorando por el alma de no sé qué, ¿no? Bueno, pues algo así podríamos hacer como homenaje a Úbeda. Tenemos material. Y el deseo que os pido es que mañana, que es 75 aniversario y es el día de nuestro encuentro, que lo pasemos todos muy felices. Y ahora, como no podréis reprimiros el deseo de coger un libro, es magnífico, pues allí los tenéis, solamente hay que depositar 7 euros y os lleváis el libro. Perdón, sí, un pequeño turno de preguntas. Sí. ¿Puede preguntar algo, no? Sí. Bueno, es que se me ha olvidado una cosa, debes preguntar. Sí, bueno, así se me olvidó. Sí. Que él no ha contado algo muy importante, creo, en este libro, y tampoco lo ha citado Fernando. Es lo que se llama la estrategia narrativa. Porque una persona es la que cuenta, no se oye lo que cuesta. Cógete el micro. No tiene voz en Lo que estaba diciendo, que él no ha explicado algo muy importante de este libro V. y Zara, lo que se llama la estrategia narrativa. Se está contando una historia. ¿Quién cuenta esa historia? ¿Quién firma y ratifica históricamente que todo lo que está ahí escrito es cierto? Es históricamente cierto. Entonces resulta que hay dos personajes ahí. Quien escribe y quien consiste, es decir, esto es Pedro Mora. Esto es el otro señor que no sé quién es. Entonces la pregunta está, eso habría que haberlo explicado porque es interesantísimo. Yo, tal como ellos, me ha interesado muchísimo. Y la cuestión está en si el autor ha tenido controversia con sus narradores, porque las narradoras son dos chicas, son de espíritu de mujer. Es Zaragoza, y Zaragoza habla de sus ciudadanos y ciudadanas. Úbeda habla de sus ciudadanos y sus ciudadanas, pero lo hablan en primera persona. Estos son mi gente, así han trabajado, así han tenido que hacerlo. Y esto lo ratifica este hombre que hay aquí, que es historiador y algo de literario tiene, también de pintor, y lo firma. Pero quienes hablan son dos mujeres. Quien lo escribe es este señor. Entonces, ¿has tenido algún disgusto con tus personajes para... ¿Te has entendido bien? Porque yo es que veo que has tenido un lenguaje femenino ahí, y es un poco extraño. Eso yo ya no lo sé. Yo creo, Antonio, que quizás haya escrito un poco automáticamente. Es decir, los espíritus de Zara y de Ove se nos han apoderado, nos han dicho lo que teníamos que decir y no ha habido mayor controversia, hemos obedecido. Realmente nos hemos dejado llevar, porque además son mujeres. O sea, esto, me refiero a esta riqueza de este libro también, que no es sencillamente contar la historia que más o menos conocemos y todo esto, sino está ese momento de inspiración de decir que esto
lo cuente Zara, que esta su ciudad está contando la historia de sus ciudadanos. Úbeda está contando la historia de sus ciudadanos, no este señor. Este señor está, lo que ha hecho es firmar lo que han dicho Úbeda, una mujer, a través de la historia antigua. Él no ha hecho trabajado nada. Pero yo pienso que ha tenido que estar en su lugar, porque ha tenido que sudar muchísimo. Ese es un gran libro de historia. Dicen aquí que por eso lo han puesto tan para Antonio.